Bueno, queridos y queridas colegas, continuamos con las distintas situaciones protectorias que tiene el boleto de compraventa en el actual Código Civil y Comercial. Amén de las que mencionáramos del artículo 756, también el boleto aparece protegido en los artículos 1170 y 1171 del Código Civil y Comercial. El artículo 1170 plantea el supuesto donde el conflicto se da entre un adquirente por boleto y un acreedor sobre el mismo inmueble, ¿no?, que ha trabado medidas cautelares. En ese caso, el 1170 dispone que triunfa el adquirente por boleto si se dan cuatro requisitos. El primero de ellos, el inciso A, dispone que triunfa el adquirente por boleto si el comprador por boleto lo hizo directamente con el titular registral o puede subrogarse mediante un eslabonamiento perfecto hasta llegar al titular registral, ¿sí? ¿Por qué hace esta segunda mención el artículo? Bueno, porque el boleto de compraventa, en tanto derecho personal, es susceptible de ser cedido. Por lo tanto, quien necesite hacer valer sus derechos no sea el primer adquirente por boleto, sino posteriores cesionarios de él, ¿sí? En la medida de que estos cesionarios puedan retroceder en esa cadena de eslabonamientos y unir las distintas sesiones hasta llegar al titular registral, van a triunfar frente al acreedor que trabó medidas cautelares, ¿sí? Hacemos una salvedad en cuanto al inciso A, en relación a que no es feliz el término titular registral, sino que lo que debió decirse es titular de dominio. Ya sabemos que no necesariamente las, las informaciones que brindan los registros implican la existencia del dominio, ¿sí? El dominio puede eh, aparecer, digamos, de manera extrarregistral y el registro está indicando una situación jurídica distinta. Aun cuando lo esperable no es que así suceda, puede llegar a pasar. El inciso B del artículo dispone que el adquirente por boleto tuvo que haber pagado como mínimo el 25% del precio. El inciso C establece que ese boleto debe contener fecha cierta, ¿sí? Esto es indudable, ya lo dijimos cuando hablamos del 756, es muy difícil pensar en un supuesto en donde se pueda proteger a un adquirente por boleto sin fecha cierta. Y por último, el artículo 1170, en el inciso D, dispone que el boleto tenga publicidad registral o posesoria, ¿sí? En este último punto tenemos que señalar que en relación a la publicidad posesoria no hay demasiadas dudas. ¿Por qué? Y bueno, porque ya sabemos que la posesión es uno de los medios de publicidad previstos actualmente en nuestro código. Ya lo hemos mencionado, el 1893 expresamente establece dos tipos de publicidad, no las únicas, pero las principales, que son la registral y la posesoria. Por lo tanto, un boleto que va unido de posesión en cuanto a publicidad no presenta mayores inconvenientes, por lo menos desde el punto de vista de la exigencia del 1170, ¿sí? Ahora bien, el desafío que planteaba esta norma en su aparición era cómo se iba a instrumentar la publicidad registral de la que hablaba, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque los registros inmobiliarios, en función de lo que dispone el artículo 3 de la ley 17.801, la ley registral inmobiliaria nacional, solo inscribe instrumentos públicos. Ya hemos dicho más de una vez que el boleto no encuadra dentro de esta figura, ¿sí? La cuestión finalmente se terminó resolviendo en el ámbito del registro de la capital federal mediante un decreto del Poder Ejecutivo, el decreto
268 del año 2018, en el cual se dispuso la reglamentación del inciso D del artículo 1170, a través del cual se permite la registración de los boletos. No solo la registración de los boletos, sino las cesiones de estos boletos. Ya dijimos que el boleto se puede ceder. A nivel provincial, el asunto se reglamentó mediante una disposición técnica registral, la número 6 del año 2019, la que, en consonancia con lo que dispone el decreto del Poder Ejecutivo para Capital Federal, también los boletos de compraventa son inscribibles en el registro de la propiedad, así como las cesiones, ¿sí? Similitudes que tienen ambos textos legislativos. Tanto la inscripción en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires se hace por el plazo de 5 años. En ambos supuestos se inscriben tanto los boletos como las cesiones de esos boletos. En ambos casos los boletos se inscriben en el casillero de restricciones. Ya dijimos que el boleto no transmite un derecho real, por lo cual no podría ser inscrito en el casillero de asientos de dominio. Diferencias que encontramos entre un texto y el otro. En Capital Federal parecería desprenderse del precepto que la inscripción por 5 años es improrrogable, ¿sí? El texto del decreto dispone que la inscripción caduca automáticamente a los 5 años. En Provincia de Buenos Aires, el texto expresamente se encarga de aclarar que, si bien la inscripción caduca a los 5 años, previo al cumplimiento del plazo puede solicitarse su prórroga, ¿sí? Situación que en Capital parecería estar impedida por el texto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Bien, hay que hacer una aclaración en relación al 1170. Adviértase que la protección que brinda esta preceptiva incluye 2 supuestos de adquirentes por boleto: que haya tenido posesión o que no haya existido posesión. Es decir, en ambos casos el adquirente por boleto queda protegido, ¿sí? ¿Por dónde trasunta la cuestión en relación al conocimiento que debe tener el acreedor que ha trabado medidas cautelares? Por la publicidad. Por eso el inciso D del 1170 se encarga de aclarar que ese boleto tiene que tener publicidad, ¿sí? Si la publicidad es posesoria, ya dijimos, no hay inconveniente. En el caso de que sea registral, claramente, mientras el boleto no esté registrado, no puede publicitarse y por ende, en ese caso, triunfaría el adquirente por boleto. Aclaramos a su vez que la registración del boleto, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires, solo puede darse cuando no hay posesión. Es decir, que si el boleto está acompañado de posesión, ese boleto no puede registrarse, ¿sí? A contrario sensu, el boleto solo se inscribe cuando no hay posesión. Bueno, un último aspecto que debemos marcar al llegar a este punto tiene que ver con un conflicto que el Código Civil y Comercial actual no resuelve, que es aquel que se da entre un adquirente por boleto de compraventa y un acreedor hipotecario. ¿Por qué este conflicto no está resuelto? Bueno, por una razón muy sencilla. El artículo 756, que ya analizáramos en otra entrega, se refiere a los casos en los que los terceros en conflicto son promitentes de entrega de la cosa. En el caso del derecho real de hipoteca, la posesión de la cosa, del inmueble, queda en poder del titular de dominio de ese inmueble. Es decir, que el acreedor hipotecario no recibe la posesión. ¿Cómo publicita el acreedor hipotecario su derecho real? A través de la inscripción de ese derecho en el registro inmobiliario.
Por lo tanto, el 756 no es una norma que esté dirigida a resolver conflictos entre adquirentes por boleto y acreedores hipotecarios. El 1170 tampoco resuelve la cuestión porque el supuesto que reglamenta es aquel en donde el conflicto se da entre un adquirente por boleto y un acreedor que ha trabado medidas cautelares. ¿Cómo resolvemos entonces la cuestión del conflicto que impera entre un adquirente por boleto y un titular del derecho real o un acreedor hipotecario, mejor dicho? Bueno, tenemos como antecedente en el ámbito de los tribunales ordinarios a nivel nacional un plenario Todros del año 78, Todros con Todros, en donde lo que se resuelve es que en el conflicto suscitado entre un adquirente por boleto y un acreedor hipotecario triunfa el adquirente por boleto si tiene posesión y la posesión, digamos, que da la publicidad de ese boleto es previa a la constitución de la hipoteca. A contrario sensu, si la hipoteca se constituyó de manera previa al otorgamiento del boleto de compraventa, claramente va a triunfar el acreedor hipotecario porque el acreedor publicita su hipoteca a través de la registración, con lo cual una mera consulta por parte del adquirente por boleto al registro le hubiese bastado para conocer la existencia de esa hipoteca. Pero incluso podemos ir un poco más lejos. Si el acreedor hipotecario supiese del título de la hipoteca, aun cuando ese título no está inscripto, también triunfa el acreedor hipotecario. Es decir, la registración de la hipoteca no es un elemento necesario para invocar la preferencia de la hipoteca o la prioridad de la hipoteca frente al adquirente por boleto, ¿sí? Ahora, si ese adquirente por boleto recibió la posesión de manera previa a la hipoteca, triunfa el adquirente por boleto. Por la misma razón que en el caso inverso. Si el acreedor hipotecario quisiese constatar el estado de ocupación del inmueble, le bastaría con acercarse al inmueble justamente y verificar si está bajo el poder del titular constituyente, del deudor hipotecario o de un tercero. Este criterio que rige en este plenario no fue receptado en el nuevo Código Civil y Comercial. Se ha visto la posibilidad de aplicar las reglas del 1170 por analogía a la hipoteca, ¿sí? Es una de las situaciones posibles. El requisito que sí incorpora el 1170 y que en todos no fue tenido en cuenta era el pago del 25% del precio. Por lo tanto, tengan presente que si quisiese aplicarse actualmente el 1170 por analogía al conflicto entre un adquirente por boleto y un acreedor hipotecario, si fuésemos por ese camino, debería acreditar el adquirente por boleto que ha pagado el 25% del precio.